sobre, uy, lo perdí en un momentico. Doctor, su merced tiene ahí la diapositiva con la temática. Gracias. ¿Cuál es la importancia del cero y cómo se relaciona el cero con otras nociones matemáticas como las fracciones, los números negativos y las operaciones matemáticas? El profesor Orlando es doctor en ingeniería, tiene un magíster en administración, también es especialista en sistemas de control, entre otros estudios pues, que ha realizado a lo largo de su carrera y de su compromiso también como docente, formando pues, profesionales en este país. Así que bienvenido, profesor Orlando, gracias por este espacio que usted nos da para que conversemos en el tema pues, de interés que usted nos trae y nos expone hoy. Profesora Carolina, buenas tardes. Un saludo especial a todas las personas que se han reunido para este evento en el seminario y también un saludo especial en el Día de las Matemáticas. Quiero, antes de empezar, confirmar si hay buen sonido para todos. Yo estoy por fuera de la universidad, entonces quiero verificar eso. Si hay algún inconveniente, podrían hacerme el favor de comentarme. Mientras tanto, en segundo lugar, veo en el chat que dice, no se escucha la presentación que está realizando la coordinación. Bueno, no sé si en este momento ya está mejor el sonido. Mm, Gracias, Luisa. bien, Creo que bien, estamos gracias. bien. En segundo lugar, les decía, solo con temas de logística, yo les propongo respetuosamente que si ustedes van guardando sus inquietudes, preguntas o consignándolas en el chat, ya que para digamos, mayor rapidez y facilidad de mi presentación, voy a estar ocupando la pantalla completa y no puedo verlos. Si les parece, entonces en ese orden de ideas ya podríamos empezar. Entonces este es el seminario de filosofía de las matemáticas y como decía la profesora Carolina, inicialmente había sido convocado para hacer una presentación con este título, como ya lo leyó ella juiciosamente para el día de hoy, como se ve en la diapositiva para el día 14 de marzo. Sin embargo, quiero compartir con ustedes, porque todos hacemos parte de este proceso, que yo respetuosamente solicité, eh, digamos que no hacer esa temática como tal, por lo menos no con ese título, sino con este otro título, o bueno, yo dije, no, yo quiero es hablar de qué enseñan los profesores de matemáticas cuando enseñan números. Entonces de eso voy a hablar. Ustedes al final me dirán cómo se cumplieron los objetivos, si son afines o no con todo. Les cuento que todas mis presentaciones, los estudiantes que están conectados darán fe de ello, empiezan con una nota, un epígrafe, digo yo. Eh, para no demorarnos mucho, voy a hacer una traducción ya muy personal. Es una nota que hace el profesor Stephen Watt, que dice, desafortunadamente, debido a la escasez de profesores de matemáticas, muchos profesores no calificados la enseñan y todo lo que hacen es enseñarle a sus estudiantes a tener miedo de las matemáticas. Ustedes dirán, pero ¿quién es ese Stephen Watt? Bueno, pues un profesor, dice ahí en la diapositiva, lo he anotado, fue profesor en la Universidad de Western Ontario y lead director del Descartes Systems Group. Actualmente es profesor de Computer Science en la Universidad de Waterloo. Bueno, entonces es profesor pero ya en la Universidad de Waterloo. Ya, ahí está el cambio. Terminó su PhD en el 86 en Computer Science, maestría en matemáticas en el 81 en University of Waterloo y fue uno de los autores del Maple Computer Algebra System. Maple es un programa de computador pues que hace parte de todo el ecosistema de software disponible para hacer matemáticas. Quiero entonces retomar el tema desde la vez pasada, cuando se mencionó al profesor Leopoldo Kronecker, un matemático alemán del siglo XIX, que dijo, es famoso por, entre otras cosas, por decir esto: Dios creó los números enteros y el resto es obra del hombre. En la presentación de hace 8 días fue mencionado y yo lo menciono otra vez. Ustedes dirán, pero
¿Cuál es la gana de mencionar al mismo hombre? Bueno, lo poco que alcanzo a decir ahora es que estudió en la Universidad de Berlín matemáticas. Su tesis fue sobre las unidades complejas, en la que hizo contribuciones relevantes en la teoría de números algebraicos, específicamente en divisibilidad en ciertas estructuras algebraicas, que le permitió incursionar en la teoría de Galois. Sin embargo, pues en realidad él atendía a sus negocios, tocaba piano, hacía gimnasia, cantaba, natación, alpinismo, en fin. Entre otras cosas, era crítico de pintura y escultura, y por supuesto matemático y filósofo. Creo que no hay modo de hacer una cosa de estas sin la otra. Como les decía, pues él parece que inspiró el título de este libro que escribió Stephen Hawking, eh, quien por su parte escribió una frase muy interesante: el mayor enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento. Y lo traigo porque es que muchas personas creen saber, y a veces viene la pregunta: ¿y entonces qué es lo que enseñamos los profesores de matemáticas? ¿Será que sí sabemos? Bueno, yo sé que empezamos hablando de los conjuntos de números, sobre todo en estos cursos como de, de, de cálculo al inicio, o matemáticas básicas, y entonces contamos que es que lo del conjunto de los números naturales es subconjunto propio del conjunto de los números enteros, y estos a su vez son subconjunto propio de los números racionales, y este a su vez subconjunto propio de los números reales. Bueno, no he dicho que es subconjunto, ahora que lo pienso. Eso quiere decir que todos los números que estén en el conjunto de la izquierda también están incluidos en el conjunto de la derecha. Y bueno, por su parte, en realidad, los números que son racionales unidos con los que no son racionales conforman los reales, que es sobre los que de alguna manera hemos venido tocando algunas discusiones, y especialmente cuando se ha hablado algunos temas relacionados con 0 y el 1, pero también algunas veces decimos que existen los números imaginarios y los complejos y los cuaterniones y los octoniones, no, mejor dicho, números por montón. Quiero compartirles es que a raíz de eso me encontré en este sitio de internet este diagrama, donde se ve que los naturales están incluidos dentro de los enteros dentro de los racionales, pero por otra parte están los irracionales. Aquí dice R reales. En realidad yo me pregunto qué será eso azulito que hay ahí. Yo lo veo azul. Es decir, lo que está por fuera de irracionales y lo que está por fuera de racionales. Es una cosa rara, porque yo entendía que era que los racionales solamente era la unión de los irracionales con los racionales. Esto no voy a mencionar qué profesora lo publicó, pero esto es una cosa que puede generar de pronto alguna confusión, o por lo menos la inquietud que les estoy manifestando, en razón que estamos algunos acostumbrados a hacer diagramas de Venn, pero yo no creo que esto sea un diagrama de Venn. Bueno, pero sigamos. Es claro que el número 0 es un elemento de los enteros, eso ya lo hemos hablado, y por tanto también es un elemento de los racionales, y por tanto también pertenece a los reales. Bueno, hasta ahora parece que esto se está repitiendo. Mientras tanto, dejemos ahí por un instante, yo quiero contarles que Richard Dedekind, sobre el que algunas presentaciones se han realizado, desarrolló las cortaduras de los reales con base en unas ideas de Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce, un químico educado en Harvard, graduado en 1863. Y es claro porque Peirce publicó On the Logic of Number en 1881 y Dedekind lo hizo en 1888. Bueno, y de hecho ha sido un proceso constructivo, no se lo inventó de hecho Charles Sanders Peirce, de quien hay bastantes libros en la biblioteca de la universidad. No he sabido que lo consulten mucho, pero tal vez lo conocen más, eh, dicen, por haber creado el pragmatismo. Pero en realidad él mismo, en uno de esos libros que está en la biblioteca, dice pues que él había empezado con esa idea del pragmatismo, pero que como no la habían entendido, entonces se debe inventar una cosa más fea, que la llamó el pragmaticismo, que como ustedes podrán confirmar no existe ni en inglés ni en español la palabra, sin embargo como cuerpo de conocimiento sí existe.
Este químico en realidad es más conocido por sus desarrollos en filosofía y también lo conocen como uno de los padres de la semiótica. Eh, entre los trabajos de Dedekind y otros matemáticos de finales del siglo XIX y comienzos del XX, ustedes saben que motivó la aparición de dos corrientes. Una que incluye al cero como número natural, o sea, como cardinal del conjunto vacío, y otra corriente que no lo incluye, que no lo incluye. Eso hay que saberlo. Entonces, ¿por qué no es claro si el número cero es elemento o no de los números naturales? ¿Y por qué puedo decir eso? Pues es que al comienzo dijimos que los naturales eran un subconjunto de los enteros y los enteros de los racionales y este a su vez de los reales. Y dijimos que la idea de subconjunto era que todos los elementos del conjunto de la izquierda estaban contenidos en el de la derecha. Entonces al fin que el cero que está en los enteros, que está por supuesto en los racionales, que está en los reales, no está en los naturales. ¿Cómo puede pasar eso? Bien interesante. Bueno, entre otras cosas, se desarrolló la axiomatización de la cardinalidad. La cardinalidad es algo así como algo así, no estoy siendo formal, como contar cuántos elementos tiene un conjunto. De ahí procede una pregunta. ¿Cuál conjunto tiene más elementos? O sea, ¿cuál es la cardinalidad? ¿O cuál cardinalidad es mayor? ¿La del conjunto de los naturales o el conjunto de los números pares? Yo les lanzo esta pregunta, ¿no? Para que recibir una respuesta ahora, pero quiero que ustedes vayan pensándola mientras termino la presentación, recordando, eso sí, recuerden una cosa, que los números pares es un subconjunto de los números naturales. ¿Por qué? Porque los pares, cuando se juntan, aquí está un símbolo de unión, cuando se unen con los impares, conforman los números naturales. Mm, Entonces, ¿cuál es más grande? En este caso, los pares. Algunos dicen que esta unión es como una suma, y alguien dice, pues a menos que esto sea cero, pues como esto es un conjunto, dirían que eso es vacío, los impares. Y sabemos que los impares existen. Digamos que por lo menos el 3 y el 5 y esos, de pronto recordemos. Pues no es vacío. Entonces, ¿cómo es eso? Váyanlo pensando mientras les sigo contando que proceden otras preguntas. Por ejemplo, ¿cuál conjunto tiene más elementos? O sea, ¿cuál es la relación entre la cardinalidad de los conjuntos de los naturales y de los reales? Entonces ustedes dirán, bueno, los pintamos en la recta real y algo pasa. También pueden ir pensando esa pregunta porque de alguna manera también dijimos que el conjunto de los números naturales es un subconjunto de los números reales. ¿Cuál será el cardinal mayor? Bueno, esta la voy a empezar a responder. El cardinal de los naturales, la gente dice que es infinito, porque los naturales es infinito. Y pues son infinitos. Los cuentan y no sé cómo los cuentan, no terminan de contarlos. Por eso dicen que es infinito. Y el cardinal de los reales, ay, también son infinitos. Oh, entonces ¿será que el cardinal de los naturales es el mismo cardinal de los reales? Pues infinitos y infinitos. Infinito igual infinito, me dicen los estudiantes. Bueno, yo no me atrevo a asegurar eso. Entonces me dice, pero profesor, vea aquí infinito y aquí infinito. Sí, pero de pronto el profesor sabe otras cosas. Quiero contarles que en realidad esto no es mío. Esto que creo que fue George Cantor el que nos dijo, en realidad, para hacer una notación del cardinal, o sea, la cantidad de elementos que tiene este conjunto, vamos a decir que es esto. Esta es una letra del alfabeto hebreo. Se llama Aleph y la llama Aleph sub cero. Para quien guste de la literatura, Jorge Luis Borges tiene pues hay una colección de cuentos de Jorge Luis Borges que se llama El Aleph. Pues es este, el Aleph. Bueno, y entonces, bueno, pues ya los matemáticos dijeron, no, pero en realidad hay digamos que una relación y el cardinal de los reales en realidad es 2 a la Aleph sub cero, que ese vendría siendo Aleph sub uno. Y entonces ahí es donde podemos pensar, ¿cómo así? ¿No dijimos que este era infinito y este infinito? Sí, son infinitos.
pero son infinitos distintos. Hay más de un infinito. Y entre esos, por ahí aparece un elemento entre todos esos conjuntos que es el cero. Así que de pronto como que tiene alguna importancia el cero. No solo por lo que estoy diciendo al final, quiero mencionar varias cosas más dentro del poco tiempo que queda. Bueno, pero la pregunta era, ¿qué enseñan los profesores de matemáticas cuando enseñan números? Entonces enseñan los axiomas, la asociativa, la distributiva, la conmutativa, la clausurativa, un rosario de propiedades, y luego de presentado los conjuntos y las propiedades, entonces se pasa a lo importante. Y en todas las universidades es así. Entonces, no, lo importante es, pues, desigualdades, valor absoluto, y lo más útil para la mayoría de las profesiones de corte científico, les gusta la ciencia, pues resolver ecuaciones de primer grado y luego las ecuaciones de segundo grado o las cuadráticas, dicen los estudiantes, ecuaciones trigonométricas, ecuaciones exponenciales, ecuaciones logarítmicas, no, por Dios. Y además, cuando se enseñan polinomios, ¿qué será eso de los polinomios? ¿Será una variable elevada a distintos exponentes y se suman? Bueno, se dice que solucionar una ecuación polinómica es encontrar los ceros. Encuentran los ceros. ¿Y cómo así hay más de un cero? ¿No es uno sino varios? ¿Qué significará eso? Entonces, lo que se puede decir, pues hasta el momento empiezo a mostrar, es que el cero se relaciona con otras nociones como las ecuaciones. Las ecuaciones, como les parece. Y una de las acciones que se conducen sobre una ecuación es encontrar el conjunto de valores que la hacen verdadera. Para aquellos que estén muy interesados en ese concepto de verdad, porque dicen que es que a la ciencia le importa es lo verdadero, sí, está bien, es bien, de eso se trata. Es decir, validan la relación de igualdad que conforma una ecuación. Bueno, pues está muy largo eso. Más bien dicen, no, se resuelve la ecuación o se soluciona la ecuación. A veces llegamos a los estudiantes uno con este resumencito. Resuelva la ecuación, solucione la ecuación. Pero tal vez no han visto una de las aristas de lo que significa eso. Sino que más bien asumimos, y ellos también asumen, que todo el mundo sabe que cuando se suma un número con cero, el resultado es el mismo número, A más cero igual a A, 0 más A igual a A, sí, pues claro, profesor. Y yo pregunto siempre, ¿y por qué? ¿Será una doctrina? Y A por 0 es igual a 0. Por ejemplo, 16 por 0 es 0. Todo número multiplicado por 0, el producto es 0. Y lo saben, sacan la calculadora. Sí, claro. Sí, pero ese no es el problema. Esa es la parte mecánica. A mí me interesa es, ¿y usted sabe por qué? O que todo número dividido entre sí mismo produce como cociente 1. Es más peligroso. ¿Por qué? Siempre es así. Por ejemplo, x sobre x es 1. Por ejemplo, 3 sobre 3 es igual a 1. En realidad, pues una variable entre otra variable llegan y le ponen de una vez su 1. Y además, porque están resolviendo ecuaciones, porque son muy científicos, dicen que en una ecuación cuando un número está sumando pasa a restar. Les pregunto, ¿y por qué pasa? ¿Y por dónde pasa? ¿Y por qué pasa a restar y no pasa a sumar o multiplicar? ¿Cómo es que pasa? ¿Y de verdad pasa? O sea, ¿se mueve? Se mueve, así se mueve. Entonces, también dicen que si está restando, pasa a sumar. Yo pregunto, ¿siempre es así? Y además, estas gráficas no son mías, son de otra profesora en alguna parte. Y noten que la flechita va de izquierda a derecha. Y yo, pues claro, profesor perverso, dice, ¿y no puede ser al revés la flechita? Y si es al revés, ¿por qué? Todavía está el por qué. Siempre hago la pregunta del por qué, porque dicen, un número está multiplicando y pasa a dividir. ¿Siempre será así? Y si un número está dividiendo, pasa a multiplicar. ¿Y será que siempre es así? Claro, y yo siempre pregunto por qué. Estamos en una universidad y yo digo, pues lo interesante aquí no es la parte mecánica, se supone que la parte mecánica se hace, pero también hay que saber por qué se hace lo que se hace. Digo yo, ¿no? Pues
estoy en un evento en el que me podrían aclarar si lo que estoy diciendo es falso. Bueno, y ya que hablamos de división, bueno, esto tal vez tiene que ver con fracciones, yo les pregunto cuál es el resultado de estas operaciones. Eso quiere decir, ¿se puede calcular lo que viene? ¿Se puede hallar el valor de la incógnita? Creo que dirán, pero creo que todavía no les he mostrado, pero ahí no hay ninguna incógnita. Bueno, sí, aquí la incógnita. Nos llaman la incógnita. Ah, profesor, ¿eso es lo mismo que la variable? Bueno, podría ser. Pero bueno, en todo caso, no discutamos eso, sino 1/0 igual a infinito. Porque eso dice, ¿no? Ah, qué interesante. Pero, ¿y 0/0? Yo no me atrevo a escribir ahí nada, porque hace rato que dijimos que era que un número dividido entre sí mismo daba 1. Al fin, ¿qué? ¿Es 0 o es infinito o es 1? ¿Qué es eso? Pero vea que supongamos que esta expresión 1/0 igual a infinito es verdadera. Supongámoslo. Si apartamos de eso. Y parto de eso y entonces yo digo, bueno, pues si ustedes dicen que pasa a multiplicar, pues paso a multiplicar el 0 que está dividiendo, porque está dividiendo, y paso a multiplicar. Y el infinito que está multiplicando, debe ser que multiplica 1. Entonces pasa a dividir, entonces me da 1/infinito es igual a 0. Y bueno, dicen, sí, claro, pues si uno tiene algo y empieza a repartirlo entre tantos, pues no le queda nada a nadie. Eso parece como que es, comillas, lógico. Y si solo paso el 0 a multiplicar, entonces tengo es que 1 es igual a 0 por infinito. O sea, infinito por 0 es igual a 1. ¡Qué interesante! Infinito por 0 es igual a 1. Bueno, entonces hasta aquí sé que está relacionado también con las fracciones. Pero probemos con otro número, por ejemplo un número negativo. Rápidamente, -1/0, pues también es infinito. Y pues hacemos lo mismo. El 0 está dividiendo, lo pasamos a multiplicar y da -1. Infinito por 0, -1. Ah, pero ¿cómo así? Acabamos de decir que era 1. Entonces es 1 o -1. Esta diapositiva tiene una gráfica que es precisamente eh, diagramar la relación que hay entre los diferentes valores que puede tomar la incógnita. Esto es como un misterio, una incógnita. Usualmente las personas ven solamente esta parte de la derecha superior. Esto es un diagrama XY, estas son las X, las horizontales, las verticales, las Y. Y omiten usualmente la mitad. La mitad. Aquí está el otro pedazo de esa misma función. Por cierto, esto se llama una hipérbola, entre otras cosas, ¿no? Pero es que como toca para, yo no sé por qué, eso me lo he preguntado, pero a mí me lo enseñaron así. Por un lado le enseñan a uno estas gráficas y por otro lado le enseñan a uno estas funciones y rara vez se las pegan. Pero estábamos hablando de números negativos, entonces tiene que ver con los números negativos. Sigamos. Ya creo que habíamos inspeccionado un poco como esto, que cuando se eleva un número al exponente 0 el resultado es 1. A la 0 es igual a 1, por ejemplo 5 a la 0, pues creemos que es 1. ¿Creemos? ¿Será solo una creencia? ¿O estamos repitiendo porque es una doctrina? Y entonces si todo número elevado a la 0, 0 a la 0 será 1. Yo no me atrevería a escribir eso, pero déjenme mostrarles algo interesante. Como dicen que todo número elevado a la 0 es 1, y 0 es un número, entonces 0 a la 0 es 1. Me dicen, no, pues pruébelo. Bueno, está bien. Para esto voy a usar la lógica. Una forma lógica es el modus ponendo ponens, un razonamiento lógico. Un razonamiento lógico que dice que si el antecedente es P implica Q, o sea que sí es cierto que P implica Q, es decir, que si P implica Q es verdadero, y además el antecedente del anterior, o sea, el P es verdadero, entonces puedo deducir lógicamente que Q es verdadero. ¿Listo? Esto también lo podemos escribir de esta forma. Esta fue la que me enseñaron a mí. P implica Q y P, entonces se deduce Q. También se puede escribir en esta otra notación, que puede ser un poco más tortuosa, pero tal vez la mayoría lo conoce. P implica Q y P, todo eso implica Q.
Voy a usar entonces, como les digo, el modus ponendo ponens para demostrar con la lógica lo siguiente. Voy a aplicar el enunciado lógico. Entonces, ¿cuál es? Aquí tenemos P implica Q. Esto es, hay un número, cualquiera. Aquí dice, vea, cualquiera. Dice para todo X. Esto es cualquier número de este conjunto. Entonces, al elevarlo a 0 es igual a 1. Este es el Q. Y resulta que 0 es uno de estos números. ¿Cierto? 0 es un real. Todo el mundo lo sabe. Aquí no tenemos la duda de que si es natural, es real. Entonces, ¿de qué deducimos? Pues que 0 a la 0 es 1. Y ahí tienen la lógica. Para quienes pueden confiar en la lógica. Pues habría que ver cómo es que significa confiar en la lógica. Así que ahí tienen números negativos. Estamos operando, según los profesores de matemáticas, al parecer enseñamos, porque enseñamos que la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potenciación, será eso igual a la exponenciación, la radicación, la derivación, la integración, mejor dicho, eso hay más operaciones. Entonces yo me pregunto, entonces, ¿qué son esos símbolos? Eso, ¿qué es eso? La gente lo pinta, lo ve, dice, eso es, incluso algunos muy elegantes dicen, esto es una adición, esa que parece una cruz cristiana, una adición, como la del miércoles de ceniza. O más bonito, llegan y le decimos a los estudiantes, más por más, más, menos por más, menos, más por menos, menos, menos por más, menos. ¿Pero por qué, profesor? Pregunta el estudiante. Y no, pues porque es así. Entonces eso se vuelve doctrina, les toca aprenderse eso de memoria. Entonces es cuando ya vienen algunas situaciones hasta muy simpáticas. Porque alguien puede decir, entonces cuando hay una adición y se multiplica esa adición por otra adición, entonces el resultado es una tercera adición. Pues más por más es más. Entonces me dice, no, profesor, son los signos de los números. Entonces digo, entonces los signos son unos objetos independientes de los números. Pues por ejemplo, ya dijimos antes, más por menos es menos. Pues eso será aparte. Deben flotar por ahí los signos. Debe ser algo así. Entonces, cuando se multiplica una adición por otra adición, entonces da otra adición, como aquí. Y sí, pues claro, dicen, vea, pi por 2 pi. Y 0, pero aquí me dio 3. Bueno, en todo caso, ahí dio algo. Pues eso está bien porque como más por más es más. Aquí está el más que multiplica al más y da otro más. Eso está bien. Sí, seguramente. Pues, ¿quién soy yo por ahora? Entonces, si los signos son independientes de los números, esta expresión 5 menos 3 significa que se está restando dos números positivos, el más 5 y el más 3, ¿cierto? Pues eso es lo que pues todo el mundo lo sabe. O sea que en general x menos y es la resta de x, que es un positivo, y y, que es un positivo, claro. Entonces, profesor, ¿por qué me puso 0 si yo estaba despejando en la ecuación? Y cuando sustituí, pues yo le puse positivo. Bueno, y quiero contarles también que esta tablita me la encontré y algún estudiante me enseñó lo siguiente. Este de más por más igual a más, aquí arriba a la izquierda, es el amigo de mi amigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, es la vaina. El amigo de mi enemigo es mi enemigo. Y después nos quejamos de que es una sociedad agresiva, violenta. Y bueno, y de ahí para adelante vienen otros cuentos como perder es ganar un poco, y yo eso no lo he terminado de entender. Igual la sabiduría de mis estudiantes es más amplia, pero eso sí, voy a demostrarles algo más, una cosa, a mostrarles, ni siquiera a demostrar, algo que es verdadero y según la lógica. 2 más 0 es igual a 5, implica que 0 mayor que 1. Esto es una proposición matemática, además, ¿la ven? Es un enunciado que es verdadero.
Así que no hay nadie que me pueda decir que 2 más 0, o sea, ¿cómo digo yo que 2 más 0 igual a 5? ¿Qué profesor de matemáticas es ese? Sí, sí, un tipo que... En fin, quiero mostrarles una división, rápidamente, ya que habíamos hablado de operaciones matemáticas. Entonces 28 dividido entre 7. A ver si me sale aquí el pointer, sí, aquí sí. Aquí está el 2, el 8, 28. Se lee así, entre 7. Vamos a usar esta notación, donde esto es el dividendo, el 28 y 7 es el divisor. El 12 entre 7, no, ese 2 está muy chiquito. Chiquito, está muy pequeñito para dividirlo entre 7. Entonces ustedes me lo guardan ahí un momentico. El 8 entre el 7, ese sí, el 8 es más grande que el 7, entonces 1 por 7 es 7, a 8 1. Bajamos el 2, 21 entre 7, 3 por 7, 21, 21, 0. 28 entre 7 es 13, y es una división exacta. Y es entonces cuando, claro, algún estudiante muy preocupado ya a estas alturas dice, pero no, eso no es así. Entonces, ¿por qué no es así? Si quiere yo le demuestro eso. Entonces, ¿cómo así? Claro, la prueba, sí, claro, la prueba. La prueba es que al multiplicar el cociente por el divisor me tiene que dar el dividendo. 13 por 7 me tiene que dar 28. Sí, profesor. Ah, listo, entonces hagamos la prueba. Usted me dice que 13 multiplico por 7 me debe dar 28. Sí, pero antes escriba ahí una X porque es que usted como que hace unas cosas. Sí, ahí está. Entonces, bueno, ahí está. Entonces vamos a multiplicar. 7 por 3, 21, 7 por 1, 7, 21 más 7, 28, ahí está. Les acabo de demostrar. Esa división da 13. O sea que ya todos están tranquilos. Como si fuera poco, también les puedo hacer alguna demostración. Este es un ejemplo canónico. Yo puedo suponer que tomo dos números reales, x igual a y, dos números, y los dos son iguales. Y de ahí para adelante pues solamente opero algebraicamente. Arranco de que x por x es igual a x por y. Y por tanto, pues yo puedo decir x por x es x al cuadrado, y luego x al cuadrado es igual a x por y. Sí, claro. Bueno. Entonces, sin afectar la ecuación, yo sumo menos y al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Sumo menos y al cuadrado. Después les cuento por qué digo sumo menos y al cuadrado a ambos lados. Y estamos de acuerdo. Claro, ya algunas personas que saben eso de los cocientes notables, que será de su puesto de aprenderse de memoria, y recomiendo no aprenderse eso de memoria. Entiéndalo. Se puede factorizar. ¿Qué será factorizar? X más y por x menos y. Y aquí factor común y, entonces se hace así. Y entonces dicen, ya, sí, profesor, esto me lo enseñaron a mí, se cancela. Sí, se cancela, bien, entonces le quedó x más y es igual a y. Como x es, este x es y, pues me da 2y, cancelo la y 2 es igual a 1. Muy bien, acaban de demostrar, son muy rigurosos, que 2 es igual a 1. Les cuento que en esa diapositiva usted no ve ni un 0, pero ahí hay una violación espantosa. Me refiero a que dividieron por 0. Y ya sabemos aquí desde hace rato que no se puede dividir por 0. ¿Y por qué no se puede dividir por 0? Bueno, más tarde hablamos. Pero esto me recuerda a un matemático que fue mencionado aquí, Ramanujan. El pobre no podía con las demostraciones. Eso dicen. Entonces, y les cuento que algunos profesores y algunos estudiantes dicen, ¿y eso para qué hacer una demostración? Todo el mundo sabe que A por 0 es igual a 0. Vea y sacan la calculadora y hacen el programa de computador. Si eso es una verdad de las matemáticas. Lo que yo pregunto es, ¿y por qué? ¿Por qué es una verdad de las matemáticas? O sea, es una doctrina, como el Corán, no quiero mencionar más libros sagrados. Yo me hago una pregunta y les hago la pregunta. ¿Hasta cuándo es procedente seguir preguntando por qué? ¿Cuándo sabe usted que ya puede parar de preguntar por qué? Uno de los mentores de Ramanujan fue, ya lo habíamos dicho en sesiones anteriores, Hardy. Esta es una frase de Hardy. La seriedad de un teorema matemático no descansa en sus consecuencias prácticas, sino en el significado de las ideas que enlaza.
Y dentro de lo que yo puedo entender de lo que él escribió es que aprender a conducir un procedimiento riguroso favorece los procesos de pensamiento. Eso es lo interesante. Entonces no es que A por cero es igual a cero, pues, pues toca aceptarlo. No, porque eso no es una verdad por sí misma. En un momento más develo el misterio, la incógnita. Ah, tal vez eso no lo llaman incógnita. Eso es un teorema. Entonces, sencillamente para demostrar esto, y esto es una de las muchas formas para hacer una demostración, se parte de algo verdadero. Ya casi les digo que es P sub 11. Y esto es verdadero. Eso sí es verdadero. Y a partir de eso, entonces, digamos que le sumo el mismo número a ambos lados de la igualdad. Para mantener la igualdad, el número que acabo de sumar es menos A por cero. ¿Y por qué menos A por cero es un número y no dos? Debe ser que ahí falta haber entendido algo. Y esto de la parte izquierda, en que solo se han movido los paréntesis, es verdadero. Aquí dice porque P sub 2. En la parte derecha no ha cambiado nada, pero P sub 2, ¿qué será P sub 2? Y aquí empiezo a decir que A por 0 más menos A por 0, pues es 0. Esto es por P sub 4. Yo lo sé, ¿no? Alguien podría decir por P sub 3. No, por P sub 3 es que suceden otras cosas acá. Y luego digo, pues A por 0 más 0, pues también por alguna situación que es por P sub 3, que es una verdad, que es una regla fundamental, sucede que puedo hacer esto. No es porque saqué una calculadora, ni lo hice por el computador. Y por tanto, en la parte derecha obtengo un 0 por otra regla. Y eso es lo que queríamos demostrar. Acabo de dejarles una demostración de por qué A por 0 es igual a 0. Y ahora en adelante ustedes ya pueden estar tranquilos y ya pueden usar sus calculadoras. Y resulta que lo que deberían saber en realidad son cuáles son las reglas, pero resulta que esas reglas las acostumbran llamar las propiedades de los números reales. Pero es que los números reales no son cosas que flotan por ahí, los naturales tampoco están por ahí abandonados al garete. No, ellos tienen unas reglas, ellos se rigen por unas reglas y por unas operaciones que están definidas para ellos. Y las operaciones que están definidas para ellos no es todo ese rosario que les escribí, sino la adición y la multiplicación que he notado aquí con un asterisco. No usé una X porque se me confunde con la A y la B. Y un punto no porque me van a decir que eso es decimal. Ya me ha pasado. Y los he escrito así, uno al frente del otro, porque si ustedes observan, de verdad son reglas. Voy a decirle otra palabra, son patrones que se repiten. Y en esta en particular, P sub 9, empieza lo interesante. A por 1 es igual a 1 por A, o sea, es A. Es decir, existe un número que al multiplicarlo por cualquier número real, por ejemplo A, un número real, el número no se modifica, existe un neutro. Y esto es importante enseñarlo antes de hablar de P sub 10, porque lo que pasa con P sub 10 es que tiene que dar por resultado el de la propiedad anterior, el neutro. Y ese es el que se llama el inverso multiplicativo. Es parecido al que aquí aparece en P sub 5, porque da el neutro, pero de la adición, que está en P sub 4. Aquí en P sub 10 falta un detallito. El detallito es que esto es válido para todos los reales, menos para el 0. En ese cuadro que ustedes ven ahí, y que quiero complementar con la undécima regla, que es la única regla que relaciona la adición con la multiplicación, las demás son aparte, ¿sí ven? Bueno, entonces, en la P sub 10 no está el 0. Es decir, no está definida la división por 0. Esto se llama la división. Multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, ¿qué pasa? No está definido. No hay una definición. Entonces ustedes pueden decir tranquilamente, yo sé todas las operaciones matemáticas para los reales, que son la adición y la multiplicación, y
sé que para el cero no está definida la división cuando ese cero me aparece en el divisor o, si quieren, en el denominador de una fracción. Luego, entonces, cuando dentro del seminario muy amablemente me invitaban a hablar sobre toda esta temática, pues tal vez tenían razón, ¿no? Pero quiero adicionarles un detallito, porque es muchas más cosas que hay para enseñar y se enseñan. El factorial de cero es igual a uno. Entonces, les preguntan, ¿pero por qué? Y pues sobre todo para quienes aún no han llegado o no recuerdan qué es factorial, pues factorial en realidad es la multiplicación de los números desde uno hasta n, pero que sean enteros, o sea, como los enteros positivos, para estar seguros de lo que estamos hablando. Uno por 2 por 3 por 4 así, hasta el número n. Por ejemplo, 5 factorial. 5 factorial es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Bueno, pues si tuviéramos 4 factorial sería 1 por 2 por 3 por 4. O si 3 factorial, 1 por 2 por 3. 2 factorial, 1 por 2. 1 factorial, 1. Entonces, si se ha captado esa idea, entonces quiere decir que esta línea de la parte superior yo la puedo escribir como que n factorial es n menos 1 factorial por n, porque lo que hay aquí en la lista es desde 1 hasta n menos 1, una multiplicación de multiplicaciones así, sucesivamente. Bueno, pero como ya acabamos de ver las reglas, hay una regla que dice que puedo asegurar que n tiene un inverso multiplicativo. ¿Y por qué puedo asegurarlo? Porque n empieza en 1 y el inverso multiplicativo no está definido, es para 0. Entonces yo puedo decir que multiplico a ambos lados de la igualdad por 1 sobre n y me resulta esta expresión. Esto es multiplicar por 1 sobre n a ambos lados de la igualdad. ¡Qué barbaridad! Como corre el tiempo, voy a poner esta igualdad para el otro lado. No he cambiado nada, solo que a la izquierda he puesto lo que estaba a la derecha y a la derecha lo de la izquierda. Y voy a suponer que n es igual a 1. Entonces, si n es igual a 1, entonces ahí lo he puesto en verde para que vean cómo lo reemplacé. 1 menos 1 factorial igual a 1 factorial sobre 1. Ya dije que 1 factorial es 1. Y que 1 sobre 1, pues es 1. Todo número dividido entre 1 es entre sí mismo, es 1. Bueno, y lo de la izquierda ya sabemos que este es un número, este es su inverso aditivo, 1 más menos 1 da el neutro. 0 factorial es 1. Les acabo de dejar la segunda demostración rigurosa de la tarde de hoy. Entonces, si no se ha entendido o quién sabe qué ha pasado, hay mucha gente que afirma lo siguiente: la evidencia empírica, la evidencia empírica histórica mostraría que de cada generación de seres humanos, solo unos muy pocos son inteligentes y pueden estudiar matemáticas, y los demás que no son genios, pues estudian lo demás. Pues yo no puedo estar de acuerdo con eso. ¿No será más bien que hace falta pensar en que los números no son cosas o entes autónomos? Y que el número y el símbolo que representa ese número dependen es del contexto histórico, político, económico, social y por tanto cultural de lo que estamos hablando. Esto ya se había sugerido en presentaciones anteriores, pero no será, insisto, que hace falta que seamos conscientes de que no se puede hablar de los números por sí solitos, sino que hay que pensar en que el número y el símbolo hacen referencia a unas nociones que cobran sentido en cuanto se comunica qué es lo que resulta válido o no hacer con ellos. Es decir, cuáles son sus reglas. Esto debería ser la directriz principal. Sé que hay necesidad de entender la mecánica, pero la mecánica no existe si no existen las reglas. ¿No será que las propiedades de los números se enseñan, pero no se enseña por lo menos para qué se usan? Al menos con los números, sino que ahí toca enseñar. Entonces así, si se enseñaran, digo yo, ¿cómo diríamos en ciencia? Hipótesis. Se evitarían las respuestas de reina de belleza cuando les preguntan, por ejemplo, si primero es el amor al padre o a la madre. Eso el entrevistador ahí, traje de gala. Y entonces contestan, el orden de los factores no altera el producto. Bueno, no quiero hablar del presentador que le hace la pregunta.
Pero eso es como si las acciones en el universo fueran conmutativas, como si las experiencias en la vida fueran conmutativas. Y para eso no hay que estudiar matemáticas, todos sabemos que no es así. O sea que la conmutatividad es válida para ciertas operaciones y ciertos conjuntos de números. Con esto, pues, sigue uno preguntándose qué es lo que enseñamos los profesores de matemáticas cuando enseñamos números. Yo creería, y otra vez acabo de decir creería, en el sentido de hipótesis, es que deberíamos enseñar esto es muy pegado a lo que se llaman las reglas o los axiomas de los números reales, es decir, las propiedades de los números reales, que las propiedades de los números reales no son un tema aparte, no, es, como dicen ahora, transversal, es transversal. Luego entonces como que los profesores sí tenían razón cuando me dijeron haga una presentación sobre cuál es la importancia del cero y cómo se relaciona el cero con otras nociones matemáticas como las fracciones, los números negativos y las operaciones matemáticas. Pero por supuesto hasta en esta diapositiva se ve, ahí hay un 2, 0, 2, 3, ahí está el cero. ¿Qué significa ese cero ahí? Es que sin ese cero ahí no podríamos escribir ese 2023. Ese cero es importante. Ya se dijo, los mayas ya tenían un cero, los persas tenían un cero, pero estos bárbaros de Roma no tenían un cero. ¿Qué le vamos a hacer? Esta es una presentación que hago en reconocimiento a todas las personas que siendo muy inteligentes tuvieron la mala suerte de tener unos profesores de matemáticas que no les enseñaron lo principal que hay que aprender en matemáticas. Entonces me van a decir, uy, resolver ecuaciones. No, lo importante es tenerle amor a las matemáticas. Yo les agradezco haberme dado todo este tiempo de su tarde para conversar acerca de, y qué es lo que enseñan los profesores de matemáticas cuando enseñamos números. Muchas gracias. Ahora sí estoy. Gracias, profesor Orlando. Una charla muy, muy interesante. Bueno, si hay alguna pregunta, si quieren escribirla por el chat o quieren alzar la manito, pedir la palabra para darles el espacio, este es el momento. Se aceptan también comentarios, reproches, no sé qué más podemos, observaciones. Bueno, el doctor Aristizábal está enviando una felicitación a través de un emoticón. Gracias, doctor Aristizábal. Yo pensaba que el señor decano iba a cancelarme el contrato por haber hablado tantas barbaridades. Doctor Aristizábal, ¿tiene algún comentario? Claro que tengo un comentario. Hacía rato no me revolvía en el cerebro como me lo han revuelto en esta charla. Gracias, doctor. Y cada día estoy más feliz de que nos hubiéramos reinventado el seminario y lo hubiéramos puesto a andar. Porque estoy seguro que hasta los mismos profesores de matemáticas pueden estar sorprendidos con lo que aquí hemos visto y hemos oído. Yo he sacado de estas charlas de matemáticas haciendo el énfasis de que para matemáticas soy de lo que llaman los bruticos que estudiaron otra cosa distinta porque no sabían matemáticas. Por eso terminé estudiando medicina, porque eso usted es como muy brutico, mejor váyase por otra cosa que no sea matemática. Qué cosa más absurda. Y eso no sé si todavía se esté dando en los colegios y en todas partes, pero el concepto general de la juventud es que las matemáticas son muy difíciles. Pues claro que nos demostraron que son muy difíciles con lo que Orlando nos contó, pero no tan difíciles, que de pronto, si uno le pone un poquito de cerebro a la cosa, si uno le da por pensar, si uno le da por conectar las neuronas, termina diciendo, hombre, sí, y tiene la razón, ¿no? Hombre, sí, sí, sí. Entonces, estoy muy feliz de estar en este espacio que hemos creado en la facultad para los profesores de matemáticas y para los estudiantes de matemáticas que
aterra que no los hayan invitado en masa que entren a este espacio. Porque es que el primer paso del conocimiento es entender. Y parece que a los profesores de matemáticas lo que menos les interesa es que los profesores los estudiantes entiendan. Y en algunas oportunidades, cuando el tablero lo llenan de hartas fórmulas bien complicadas y nadie las entiende, dicen, ¿sí ve qué profesor? ¿Cómo sabe ese profesor? Cuando hizo del cero, por ejemplo, un número que no vale nada, de pronto resulta multiplicando. Depende de donde lo ubique. Y si lo ubica a la izquierda, resulta dividiendo. Yo no había pensado en eso antes. Y estos días que hemos estado en este seminario, me he ido dando cuenta de unas cosas bien interesantes. Yo no había pensado en el cero nada, dónde nació y por qué. Y quién inventó el cero y a quién se le ocurrió que el cero era un número. Y hay gente que dice que no es número. Entonces comienza uno a enredarse. Y llego yo al final a decir, hombre, es que el número cero es todo. ¿Cómo que es todo? Pues claro, está significando la forma del cero, el universo mismo. He dicho una bestialidad, ¿no es cierto? No se me rían los matemáticos. Gracias, Orlando, por esta experiencia. Muy agradable, estoy muy contento de haber estado en esta charla. Y a Caro, pues a felicitarlos porque siguen alimentando este espacio. Espero que todos los profesores se entusiasmen con él como están entusiasmados Carolina, Carlos y... ¿cuál fue el otro que estuvo ahí? ¿Quién estuvo en las sesiones anteriores? Andrei. Andrei. Sí. Profesor Andrei. Y para mí, con la respuesta a la pregunta ¿qué son las matemáticas? Solo fue la primera pregunta y por ahí le sugería a Carlos, comencemos con la pregunta ¿qué vienen siendo las matemáticas? Pues hasta donde yo sabía y entendía, las matemáticas eran, de acuerdo con lo que dijo Galileo, el lenguaje que está escrito en la naturaleza. Pero en este espacio, uno de los profesores dijo, no son un lenguaje, no son una ciencia, no son no sé qué, no son no sé qué. Entonces, ¿qué son? Me volvió otra vez a mi historia del cero. Las matemáticas, pues son todo. Porque donde quiera que uno mire, ahí están las matemáticas. Entonces, que no son reales, claro que son reales. En la naturaleza están ahí. Que las descubrimos nosotros, las develamos. Pero en la naturaleza, no es sino mirar una flor, o mirar la simetría de un pétalo, o mirar, bueno, todas las cosas de la naturaleza y darse cuenta que es que sí, la naturaleza hace derroche de matemáticas. Lo que nos falta es descubrir más. Entonces yo todavía no estoy muy de acuerdo con quien dijo que las matemáticas no eran un lenguaje. Yo creo que sí, en gran parte son un lenguaje. Pero lo otro también. Pero me quedo con el cero. Las matemáticas son todo. Muchas gracias, doctora Isabel, por la intervención. Profesor Orlando, no sé si tenga algún comentario para agregar. Sí, quiero comentar por algo que acaba de afirmar el doctor Gerardo Aristizábal. Usted dice que se queda con el cero. A mí me preocupa es que algunos estudiantes también se quedan con el cero, especialmente. No, está bien. Ahora sí, hablando más en serio. Usted sabe cómo es la cosa. El tema es, y desde mi punto de vista, esta es solo una opinión, las matemáticas son un lenguaje, pero no son solamente un lenguaje. Exactamente.
Es mucho más que eso, pero Es también mucho es eso. más que un lenguaje. O sea, es eso y más. Ahora, ojalá que lo pudiéramos manejar al menos como lenguaje, es decir, como una gramática respetando sus reglas. La presentación de hoy ha sido un llamado a rescatar la seriedad de la propiedad, de las propiedades de los números reales, eh, que no tengamos tanto afán de, de dejarle tanto a la mecánica. Pues sí, hay que resolver cosas, pero en la actualidad, pues ya hay programas de computador que hacen eso automáticamente. ¿Qué tal si le dejamos algo más importante a los seres humanos y es que usen su cerebro, que hagan los procesos de pensamiento, que se enfrenten a, por ejemplo, todas esas cosas que les he presentado aquí, muchas de las cuales no les dije si eran ciertas o eran falsas, eran, ¿qué es eso? Pero lo interesante es poder pensar acerca de eso, es lo que nos permite, pues, finalmente lo que dijo Harry respecto a las demostraciones, que es uno de los epígrafes del comienzo de esta presentación. Perdón, no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Gracias por la intervención, profesor Orlando. No sé si hay algún otro comentario, observación. Mientras de pronto por ahí van escribiendo, levantando la mano, yo quisiera hacer una pregunta al profesor Orlando. Gracias. Y tiene que ver con esa, digamos, ese resumen de verdades sobre las formas en las que usualmente hablamos en matemáticas, pero no son razonadas. Y muchas veces es por el acelere cuando se está explicando, y ese explicar puede ser de un mismo estudiante a otro estudiante, o puede ser del profesor a un estudiante, o entre profesores. Y son esos códigos que están inmersos en la mente, que si bien los pronunciamos igual, a mí me quedó sonando esa expresión cuando uno dice, pase ese número a sumar. Sí. Entonces, en la mente de quien lo dice hay una idea, hay un código que claramente está llevando un mensaje, pero tal vez ese mensaje, en la forma que se está dando, está siendo recibido y asimilado de otra manera por quien no está haciendo la misma lectura. Entonces, mi pregunta, profe, desde su experiencia, ¿cómo ha, digamos, pensado en sus clases utilizar un diálogo, un lenguaje en el que todos tengan claro que el código del que estamos hablando está evocando el mismo mensaje y que no dé pie a diferentes interpretaciones? Gracias, Jorge Carolina. Muy bien, en primer lugar, quiero comentarles que mi primera experiencia tratando de enseñar matemáticas fue a unos niños en quinto de primaria en Bogotá. Pues yo no era el profesor de ellos, sino que mi hermana sí, mi hermana mayor. Me dijo, necesito que me ayude a explicarles, si usted como yo era estudiante entonces, usted sí sabe de eso. Yo no sé por qué ella creía que yo sabía de eso, pero hice el esfuerzo. No sé si lo logré, tal vez fueron las primeras experiencias y esto ya hace, digamos que algunas decenas de años. De ahí para acá he tenido ya la oportunidad de enseñar en la universidad. Acaba usted de decir, profesora Carolina, que aparentemente pues como que yo no reuniera las insignias para hacer esta actividad. Tuve la suerte de contar con unos docentes extraordinarios. Fueron los que me enseñaron la formalidad. De ellos entendí, pues primero que todo, que viene bien ser formal. Eso le dijeron a la mamá también. Yo la recuerdo con mucho cariño a mi mamá, entonces hay que ser muy formal. Buenos días. Sí, eso es importantísimo. Es que en matemáticas es igual. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, salud. Recuerde que hay personas a quienes se les debe respeto por edad, autoridad, bueno, todas esas cosas.
Cuando estudié hace muchos años mi primer curso formal de cálculo, lo hice con el texto de Michael Spivak, un profesor de Brandeis University, que yo sé que no es muy agradecido ni en los departamentos de matemáticas ni en las menos para ingeniería, porque ahí es cuando le preguntan, ¿y eso para qué sirve? Lo que les mostré acerca de la demostración de A por 0 es igual a 0 está motivado en el capítulo 1 del tomo 1 del cálculo infinitesimal de Michael Spivak. Ahí entendí que para poder entender qué es un límite, uno necesita saber de qué está hablando. ¿Cómo así que de qué está hablando? Sí, de números reales. Sí, pero los números reales no es esa lista. Mejor dicho, sí, pero no. Además de esa lista, son sus reglas y sus operaciones válidas. Por eso es que yo hago siempre al comienzo, y ya empiezo a responder entonces su amable pregunta, no hay curso de matemáticas que no empiece por la presentación de las propiedades de los números reales. Pero yo sé que eso se repite desde preescolar, digo yo. Entonces le repiten en todos los benditos cursos las propiedades, porque los libros traen eso. Pero ¿cómo hago yo entonces la conexión? Y la conexión es de alto riesgo, para mí, no para el estudiante. ¿Por qué? Porque cada cosa que hacen, yo les pregunto por qué. Y el por qué busca es que me den una justificación fundamentada en los axiomas. No les pido, no sé, el número que quieran lo multiplican por 0 y yo les pregunto por qué. Que no me muestren la calculadora, me importa nada la calculadora. Digo, ¿usted entiende lo que está haciendo? No se maquinice usted. Es una persona y entonces, ¿qué tal si hace lo mismo que hace, y esto es un caso real, del semestre pasado? Pregunté, ¿cuál juego le gusta a usted? Y por ahí un estudiante dijo, póker. Y uy, me la puso difícil. Yo no sé eso, yo solo sé que eso tiene muchas reglas. Le tengo otra que tiene menos reglas. Se llaman las matemáticas. Y entonces le dije, dígame cuántas reglas tiene el póker. Si usted no sabe esas reglas, si usted no aplica esas reglas, entonces usted no sabe jugar póker. Ponga ajedrez, ¿cuántas reglas tiene el ajedrez? Además, que no es que exista una homogeneidad entre las piezas del ajedrez. Uno puede observar en las piezas del ajedrez desde piezas que tienen un movimiento muy restringido hasta otras con una flexibilidad importante. Eso, pues uno podría decir, bueno, salvo por el 0, que uno no sabe si es flexible o inflexible, todos los demás son más bien, discúlpenme la expresión, parejitos. Hasta Phi, el número de oro que mencionamos, es un número muy bonito, por cierto. No sé, los irracionales son muy bonitos. Me refiero a los números, ¿no? Bueno, perdón. No puedo ceder a la tentación de hacer esos grasejos. Los números irracionales son muy bonitos. Pues para mi gusto son cosas de estética, ya, nada más. Y por tanto yo hago énfasis en eso, para responder su pregunta, toda la bendita, y eso a veces me ha traído problemas, por cierto, todas las benditas clases a lo largo de todo el semestre, yo pregunto es por qué están haciendo lo que están haciendo. Y les cuesta trabajo, por eso a propósito aprovecho, lo que más trabajo les cuesta es decir propiedad distributiva de la multiplicación sobre la adición en los números reales. Porque dicen la distributiva, la conmutativa, no se sabe ni la clausurativa. Me toca echarles el cuento de las monjas de clausura. Qué barbaridad. Y bueno, eso es difícil porque muchos ni sabrán qué es eso. Pero lo que hago es insistir. Y es peligroso para mí porque dentro de las evaluaciones me califican muy mal. Y hay comentarios que dicen, el profesor se complica mucho. Pues yo no me complico nada. Ustedes se han dado cuenta que yo me la paso gozando de esto. Porque me gusta. Me fascina. Y ustedes no se imaginan la aplicación. Bueno, yo sé que sí. Sobre todo agradeciendo, estoy viendo aquí dentro de los participantes al director del
programa de Ingeniería de Sistemas de la universidad, el ingeniero Carlos Hernán Ortiz, que está participando hoy, así como otros estudiantes de la carrera. Bueno, ya se fueron algunos, pero toda la aplicación que tiene en informática. Y esto no es gratis, porque eso que llamamos computación finalmente nace en personajes como Alan Turing. ¿Y quién fue Alan Turing? Alguien que fabricó computadores, alguien que... No, matemático. Estamos hablando de personajes de ese estilo. John von Neumann. ¿Quién fue ese? Sí, de la arquitectura de von Neumann de los computadores. Un fabricante. No, un matemático. Así que cuando hablan, por ejemplo, ya que dije Turing, la máquina de Turing, que será un tema posterior, que se me fueron antes de invitarlos a todos a las próximas presentaciones, especialmente esto de la máquina de Turing, le he preguntado a los estudiantes cuánto debe ser el voltaje para conectar una máquina de Turing. Y bueno, se reciben unas respuestas, pero ustedes saben que la máquina de Turing es un abstracto. Y si hay algún voltaje que medir, es ahí, en lo que el doctor Aristizábal nos decía hace un rato, en la sinapsis. Si hay algún voltaje, es en la sinapsis. Pero piensan en máquina, o dice uno máquina, y automáticamente piensan en estas cosas que son computadoras. Pero bueno, eso, para responder la pregunta nuevamente, es siendo persona. Como mi profesora de primero de primaria, mijito, haga la plana, bolita, profesora, pero ya va 2 horas, siga. Entonces yo sigo diciéndoles las propiedades de los números, las propiedades. ¿Por qué? Porque eso ya contextualiza el número con otros números mediante sus operaciones. Por cierto, en programación de computadores existen algunos paradigmas, como la programación orientada a objetos, en que los objetos que se definan o se manipulen o lo que sea, pues no están ahí, ¿no? Tienen que definirse, así hace el programador, con unas operaciones. Lo que pasa es que, por ejemplo, en Java los llaman métodos, pero es la misma. Me refiero, es la misma idea de las operaciones sobre los objetos. Eso está en las matemáticas, y lo que deberían tener claro aquellos que hacen esos programas es que la primera regla que deberían tener ellos claro es: asegúrense, si esa es la necesidad, asegúrense de que esa clase que lo llaman clases, no es lo mismo, tal vez no es lo mismo que en clase en teoría de conjuntos, en teoría axiomatizada de conjuntos, digo yo. No es lo mismo pues esa clase que las otras clases, pero deberían tener claridad de que la primera propiedad que deberían utilizar, pero definiéndola sobre lo que están definiendo, es la clausura. ¿Para qué? Para que no se les desborde los datos, no dejar al lenguaje o al compilador o la herramienta esa de computación que usan a que pues enloquezca. No, porque estas máquinas, y discúlpenme, yo no creo que piensen, con todo el respeto por los que son fanáticos de la inteligencia artificial. Claro, tendríamos que ponernos de acuerdo en qué es inteligencia y sobre todo qué es pensar como los humanos lo hacemos. Profesora, gracias. Muchas gracias, profesor Orlando, por su respuesta. No sé si por aquí hay algún comentario, vamos a mirar. No hay ningún comentario, no sé si hay alguna pregunta o algún aporte para finalizar. Nos aburre a todos. Los dejó pensando, doctor. Ay, muchas gracias, doctora Carolina. Siempre tan amable. Bueno, creo que por aquí no hay más preguntas. Profesor Orlando, muchas gracias por este espacio. Aprecio mucho estas reflexiones que yo creo que dentro del ejercicio como docentes es importante hacerlas. A veces omitimos, como usted lo presentó, muchos procesos y no nos detenemos un poco a analizar realmente qué está recibiendo de ese mensaje que estamos tratando de llevar a los estudiantes. Profesor Nelson dice muchas gracias, profesor Orlando. Bueno, invitarlos para nuestro próximo martes. También tendremos otro espacio en el que vamos a conversar. Gonzalo Díaz nos dice también que muchas gracias.
Gracias a todos por conectarse en esta tarde. Nos vemos Dios mediante dentro de 8 días. Dentro de 8 días. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias, igualmente.